Continuamos con basta de mentiras en la religión. Basta ya. Algo que se escucha mal interpretado, y esto es más sutil. Dice, somos salvos por gracia, hermano, no por obras. Así que, solamente gracia. Por fe, hermanito, no por la ley, no estamos bajo la ley. Qué bonito, fácil está esto, está muy bonito. ¿De dónde sacan todo esto? ¿Tú te salvas solamente creyendo? ¿Y cómo es que Jacob Santiago dice que hasta los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen? ¿Cómo es eso? ¿Solamente es la fe? ¿Por qué entonces Yeshua el Mesías dijo claramente en Mateo? Dijimos que ya no íbamos a mencionar citas, pero algunas les voy a mencionar porque hablamos de las citas y no les interesa. Mateo 7, 21 al 23, ¿qué dijo el Mesías? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Decir Señor, Señor es aquella persona que ya cree en Él, que tiene fe en Él, ¿verdad? Y le ora a Él. No es suficiente, no es suficiente. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad del Padre es obedecerle. ¿Me entiende? Dice en Deuteronomio y en varias citas bíblicas, 27 al final, dice que maldito el hombre que no ponga por obra esta ley. Y todo el pueblo dirá, amén. El que no obedece es maldito. Pero ahora dicen que es maldito el que obedece. ¿Cómo es así? Piense, basta de esas mentiras. Ahora, ¿de dónde viene la palabra gracia? En hebreo es Hesed. ¿Qué significa Hesed? Misericordia, bondad del Eterno. ¿A quién? No a cualquiera, a aquel que se arrepiente. Por eso dice Moisés, voy a ir a orar, voy a interceder, ojalá de pronto él se arrepienta del mal que había hecho o había querido hacerles. Y ellos estaban arrepentidos, obviamente, estaban asustados por lo que habían hecho. Así como cuando el Mesías también se enfrenta a los fariseos y le dice, guías ciegos ustedes, les dice claramente, ¿por qué ustedes han convertido los mandamientos o las tradiciones más bien de sus antepasados en ley? Esas son las takanot, esas son las cosas que el Señor no quiere que obedezcamos. A eso se refiere Pablo, pero no a aquellas obras de obediencia. Sin obras de obediencia no nos salvamos. Y el Mesías dijo después, continuando aquello en Mateo 7, 22, 23, dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, no hicimos milagros en tu nombre, no profetizamos, no echamos fuera demonio. Y les diré, nunca os conocí. Pero si en el nombre del Mesías hicieron eso, si dijeron, Señor, Señor, ¿no era suficiente gracia? ¿No era suficiente la fe? Porque dice que hasta los demonios creen y tiemblan. No es suficiente la fe. Ahora, ¿pero qué dice en Efesios 2? Dice así, verso 5 y 8. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Mesías. Por gracia habéis sido salvados. Y esto por gracia habéis sido, está entre paréntesis. ¿Qué quiere decir? Que eso fue añadido. Pero sí lo está, más abajo en el 8. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es el don de Elohim. Pero ¿qué tal si lo vemos como debe ser? Por misericordia haber sido salvos. Eso es diferente, ¿verdad? Es diferente. Por eso dice que la paga del pecado es muerte. Muerte. El pago, el salario. En cambio, debería decir, el pago del que se convierte es vida eterna. Pero no dice el pago, porque es un regalo. Es la bondad misericordiosa del Señor. Dice, la dádiva del Espíritu de Santidad es vida eterna. Yeshua el Mesías. Vida eterna. Es un regalo, en este sentido es un regalo. Nosotros no es que nos merezcamos orgullosamente la salvación, pero debemos obedecer, debemos hacer obras de obediencia. De lo contrario, no nos salvamos. Por lo tanto, es fe y obras, ley y gracia. Y la ley, si tú sigues fornicando y sigues con fe, no te salvas. Si tú sigues robando, pero sigues con gracia, no te salvas, ¿sabes? Por eso mi amigo Martín Stendhal allá, los Stendhal decían en Colombia, este evangelio fácil y de promoción, dicen ellos, que un ladrón que no tenga a Cristo no se salva, pero un ladrón cristiano se salva.
Eso es lo que dan a entender. Un adúltero no cristiano no se salva. Pero un adúltero cristiano sí se salva, porque ya es cristiano. Llegan a esas tonterías, a esas contradicciones ilógicas. ¿Te das cuenta? No, Señor, no es así. Lo que está diciendo el contexto de Efesios 2 es que estábamos muertos en delitos y pecados. Y solamente por la misericordia del Señor vivíamos conforme a la potestad del príncipe de la potestad del aire, que actúa en los hijos de desobediencia. Pero por la misericordia del Señor, por su gran amor, estando muertos, estábamos muertos, Él nos dio vida por su misericordia, por su bondad, y nos levantó. Esa es la verdadera Gesed. Gesed. No hables de gracia si no sabes. La palabra gracia es más. Lee, ¿de dónde viene esa palabra? Son las 3 hijas desnudas, voluptuosas de Zeus. Un pagano lo mejor que le podía decir a alguien era: gracias, que tengas eso. O muchas gracias. ¿Te das cuenta? Para buen entender pocas palabras, ¿verdad? Pero eso no es lo que dice la palabra. ¿Sabes? Quiero decirte entonces, ¿cuáles son las obras estas que el Señor aborrece? Pero antes quiero decirte, puedes ver que en la Biblia nos habla que en Deuteronomio 28, por ejemplo, todo el capítulo dice que si tú obedeces todos mis mandamientos, serás bendecido. Si tú desobedeces, serás maldecido. Tú dirás, aquí habla de bendiciones y maldiciones, pero la mayor maldición es ser echado al lago de fuego, es no estar salvo. Bien, en el capítulo 7, el capítulo 11 del mismo libro de Deuteronomio nos dice: te pongo la vida y la muerte, el bien y el mal, la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas obedeciendo mis mandamientos. Entonces, ¿por qué no obedeces? A eso no sirve, ¿no? Solamente Pablo, ¿sí? Y lo que dice el Mesías tampoco te sirve. Es Pablo el que te interesa a ti. Pero ¿por qué dice el apóstol Jacob, Santiago que le llaman? Hombre malo, Abraham fue justificado por las obras y no solamente por la fe. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Lo dice claramente. Eso está en el libro de Jacob, claramente. Sed oidores, pero también hacedores. Capítulo 2, verso 14, adelante. ¿De qué sirve, hermanos, que alguien diga que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso puede tal fe salvarlo? Pero eso no le interesa a usted, ¿verdad? No le interesa. Querido amigo, por favor, vuélvase al Señor de verdad. Obedezca al Señor de todo corazón. Bien, quiero decirles algo más. ¿A qué se refería el apóstol cuando hablaba de no las obras de la ley? Pablo habla unas 7 veces acerca de eso, más o menos. Y nos habla negativamente. Pero también habla positivamente en otras partes. Por ejemplo, en Romanos 7:22 dice: según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, del Eterno. En Romanos 2:13 dice: no son justificados los oidores, sino los hacedores de la ley. Entonces hay una diferencia entre ley y obras. ¿Qué obras? Hay por lo menos unos 7 tipos de ley que menciona el apóstol Pablo en sus cartas. Vamos a hablar de eso después. Shalom, bendiciones. No más mentiras. No más mentiras. Nos salvamos si obedecemos al Señor. Recuerda, los 2 que fueron a orar al templo. El fariseo dijo: Señor, gracias porque no soy como ese publicano. Yo ayuno 2 veces por semana, doy mis diezmos. Entonces, pero que él dijo: Señor, sé propicio a mi pecador. Ten misericordia. Ese halló gracia. Ese fue justificado. ¿Por qué? Porque se arrepintió. Luego, entonces, la salvación es cuando te arrepientes. Cuando crees y cuando te arrepientes. Y para creer tienes que arrepentirte. O al revés, para arrepentirte tienes que creer. No importa el orden de los factores. Claro que sí hay un orden, pero ahora no importa. Fe y obras, ley y gracia. Y no me estés hablando de que, entonces, este es arminiano, yo soy calvinista, este está con los otros. No, estoy hablando de Biblia, Señor. Biblia, Señor. Shalom Alejem, bendiciones.